sean bienvenidos una vez más a una cápsula del Seminario de Análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Recordando que en la página, nada más aquí como promoción en la página www.icangas, aquí está en la parte de abajo, icangas.com, se encuentra información relevante del seminario de análisis, charlas subsecuentes, charlas que ya se suscitaron, y también está el enlace, están los enlaces de las charlas. El enlace viene del canal de YouTube de posgrado, del posgrado de matemáticas. También los invito a que revisen el contenido que viene ahí. Y cualquier duda sobre los seminarios o sobre esta charla pueden escribir al siguiente correo, que es jottsmok@shannon.one.mx. Y antes de, bueno, de iniciar esta plática, quisiera pedir una disculpa por la ausencia de presentar esta charla en vivo, pero fíjense, no estuvo en mis manos porque fue un problema técnico de la luz, ¿no? Entonces, no estuvo en mis manos, pero aún así se les debe una disculpa y agradezco la paciencia, agradezco la comprensión y también agradezco el espacio que le están dedicando en ver esta charla. Sí, operadores multivalados simétricos, iniciaré la charla con una motivación. Son dos motivaciones. La primera es tripletes de frontera, donde aparecen de manera natural los operadores multivaluados simétricos. ¿Qué es un triplete de frontera? Bueno, recordando que estamos viendo a los operadores, identificándolos con su gráfica. Sí, la gráfica de un operador, y estamos extendiendo ese concepto a operadores multivaluados. Pueden revisar la charla anterior de operadores multivaluados lineales, pero todo se está identificando con la gráfica. Estamos trabajando el espacio de Hilbert H más H. Ujú. Ahí en lo anterior se explica qué es el espacio H más H, que es un ortogonal consigo mismo, donde el producto interno es la suma de los productos internos de cada entrada. De ahí induce una norma, se completa el espacio y vuelve a ser un espacio de Hilbert. Entonces, ¿qué es un triplete de frontera? Un triplete de frontera es una tríada donde interviene un espacio auxiliar de Hilbert y dos operadores, gamma A y gamma B, donde este gamma A y gamma B van del dominio de A estrella o dominio del adjunto al espacio auxiliar que se construye. Sí, ¿qué es lo que hace básicamente este modelo? Lo que hace, bueno, ustedes tienen un operador que está dentro de ese adjunto. Estos operadores vamos a ver que son llamados simétricos, operadores que están contenidos en su adjunto. Y lo que hace, bueno, esta triada o esta identificación, lo que hace que al operador A lo identifica con el espacio trivial 0, 0. Y al adjunto lo identifica, bueno, con el espacio K más K, recordando que estamos trabajando suma ortogonal consigo mismo. ¿Sí? Básicamente lo que está haciendo este modelo es que la parte blanca lo está mapeando a solo un espacio y esta es la parte trivial, donde se identifica con el 0, 0. ¿Sí? Entonces, toda esta identificación que, recordando que en la teoría de operadores simétricos, la idea es hallar operadores o extensiones autoadjuntas. Y yo tengo un operador simétrico que no es autoadjunto, pero la motivación es que queremos hallar extensiones autoadjuntas, es extender el operador para así estudiar su espectro. Y aquí se logra de manera natural, ¿por qué? Porque cualquiera que yo tome que sea autoadjunto, va a ser extensión de A, ¿sí? Porque como esto lo estoy identificando con el elemento trivial, entonces cualquier aquí autoadjunto, si aquí A tilde es igual a tilde adjunto, entonces va a ser automáticamente extensión autoadjunta de la relación A. Es la motivación. Esta tiene aplicaciones en los operadores de Stirnoville y de operadores de Schrödinger. Son formas diferenciales que conocemos. Y además, aquí estos operadores, digamos, esta frontera o esta parte del espacio frontera, pues se llama tripletes frontera porque se elabora un espacio de frontera y va a depender que sea autoadjunto o no, debido a las condiciones de frontera que se den tanto aquí en las formas diferenciales como en la otra forma diferencial. ¿Sí? Entonces, todo este espacio auxiliar se construye con base en las condiciones de frontera. ¿Sí? Y aquí aparecen los operadores aquí triviales o las relaciones triviales que aparecen aquí. Es el operador cero, es decir, el espacio K
eh, 0, o sea, donde todo elemento de K lo manda al 0, y viceversa, el que donde tienen el 0 y tiene la parte pura multivaluada K, el espacio K. Entonces, estos son autoadjuntos y cuando uno regresa, resulta ser que son extensiones autoadjuntas del operador multivaluado A. Y la otra parte de aplicación son donde aparecen comúnmente los operadores multivaluados simétricos es en los sistemas canónicos. ¿Qué es un sistema canónico? Bueno, un sistema canónico tiene la estructura de esta forma diferencial, donde J es una matriz de 2 por 2 que aquí ya las he comprendido un poco más porque se pueden ver como operadores simpléticos. ¿Sí? Entonces, es una matriz J donde en la diagonal son ceros y en la diagonal inversa es 1 y menos 1. Donde intervienen también en esta forma canónica o en esta ecuación diferencial canónica, un lambda complejo, matrices H y R, donde H son localmente integrables, y H es autoadjunto y R mayor o igual a 0. Es una matriz positiva definida, ¿no? Entonces, este va a formar o va a fungir como el peso donde estemos trabajando el espacio de Hilbert. Y donde uno asocia estas formas diferenciales. Son los siguientes operadores. Se construye el AMAX, recordando que estamos trabajando con gráficas. Estamos trabajando en el espacio L2 con la función de peso R, suma ortogonal consigo mismo. Y hacemos lambda aquí igual a 0. Y tendremos esta parte, esta forma diferencial. ¿Sí? Entonces, este operador multivaluado resulta ser que no es un operador normal que conocemos en la teoría clásica de operadores. ¿Por qué? Porque tiene una parte multivaluada donde va a fungir la parte multivaluada, la función g. ¿Sí? Este Amax resulta ser el adjunto de A0, que son los elementos FG en Amax, tal que F tiene soporte compacto. ¿Sí? Son las funciones con soporte compacto donde F y G pertenecen a Amax. Resulta ser que es esta parte, la cerradura de A0 está contenida en el adjunto. Y bueno, esta condición implica que sea simétrico A0 y el A0 adjunto es el Amax. Y bueno, yo no quisiera ahí hallar pues extensiones autoadjuntas aquí. Sí, también aquí aparece la motivación de hallar extensiones, extender esta forma, ¿no? Pero ya no son operadores clásicos, operadores lineales, sino son operadores multivaluados. Y aquí se está trabajando. Entonces, donde aquí aparecen, es aquí donde aparecen comúnmente los operadores multivaluados o relaciones lineales, simétricas. Entonces, esas son las motivaciones para estudiar. Hay bastantes motivaciones, sí, hay bastantes, pero aquí presento dos. También la otra parte que vimos en la charla anterior es que en dimensión finita también aparecen operadores multivaluados. Vimos con el operador de multiplicación en dimensión finita. Y es la que vamos a trabajar en el problema de momentos al final de la charla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver primeramente? Vamos a ver rápidamente conceptos y resultados sobre relaciones o de operadores multivaluados. Más que nada porque quiero que la charla sea autocontenida, un poco autocontenida. ¿Sí? Recordando ciertos conceptos para, digamos, estar centrados en lo que vamos a utilizar, ¿no? De ahí nos vamos a la parte medular, que son los operadores multivaluados simétricos, que de ahí se va a desprender. Vamos a ver conceptos y resultados de operadores multivaluados simétricos. También vamos a ver un poco de teoría de extensión, no teoría de extensión de von Neumann en multivaluados simétricos. Sí existe, está la extensión de la teoría de von Neumann, donde se ven las fórmulas del adjunto, las fórmulas de las extensiones autoadjuntas, extensiones simétricas, más aún extensiones disipativas, ¿no? Hemos hablado un poco de extensiones disipativas, pero vamos a ver nada más teoría de extensión en el sentido de perturbación. Si encontramos una extensión autoadjunta del operador simétrico, o sea, tenemos nuestro operador simétrico, ¿sí? Y ahí llamamos extensión autoadjunta, ¿no? Pero estas extensiones autoadjuntas van a ser como perturbaciones de extensiones autoadjuntas, ¿no? Primeramente vamos a trabajar, nada más vamos aquí, perturbación de dimensión 1. Entonces puede haber, esto se puede extender a perturbaciones
dimensión finita e inclusive de dimensión compacta, ¿no? O sea, perdón, perturbaciones compactas, ¿no? Todavía no he visto esa teoría, pero se puede desarrollar, ¿sí? Y de ahí, bueno, nos vamos a la aplicación al problema de momentos truncados, que vamos a ver ahí el operador de multiplicación. Esto, vamos a ver el problema de momentos en dimensión finita, ¿sí? El problema de Hamburger. De ahí vamos a ver extensiones del operador de multiplicación que van a dar la solución al problema de momentos. Y luego ya vamos a dar la solución al problema de momentos truncado. Y es básicamente toda la charla. Entonces, iniciamos con conceptos de operadores multivaluados. Esta sección va a ser rápida porque nada más es un recordatorio de lo que ya hemos visto, que es un operador multivaluado. Un operador lineal multivaluado o relación lineal, eh, lo identifican con los mismos nombres. Es cualquier conjunto lineal en el espacio H más H. Hemos construido este espacio recordando que es H más H. Sí, es un espacio de Hilbert, ¿no? Y todo operador contenido ahí se está identificando con su gráfica, ¿no? Entonces, es un operador multivaluado de cualquier conjunto lineal en este espacio, H más H, donde podemos definir dominio como la primera entrada de esos elementos, el rango. El rango es la segunda entrada de esos elementos. El kernel es la primera entrada tal que tiene como segunda entrada el elemento 0. Y aquí aparece el concepto nuevo de multivaluado, ¿no? ¿Sí? Estos son conceptos que ya conocemos en operadores, en teoría clásica de operadores, pero aquí entra el concepto de multivaluado, que es la segunda entrada que tiene como primer entrada el elemento 0. ¿Sí? Caso particular, pues la gráfica de un operador. Identificamos con su gráfica al operador, entonces tenemos que esto está contenido en H más H. Sí, resulta ser que esta es la gráfica de un operador, una relación a un operador multivaluado. ¿Es gráfica de un operador? Sí, solo si su parte multivaluada es trivial en el espacio de Hilbert. Entonces, toda esta teoría que se está presentando se cumple en teoría clásica de operadores. Se puede usar libremente. ¿Sí? Entonces, tenemos estos conceptos. ¿Cómo identificamos esta parte? Bueno, tenemos el espacio H más H. Tenemos los operadores lineales clásicos, ¿sí? Identificados con su gráfica. Aquí es gráfica de operadores. Y luego viene la extensión a relaciones lineales u operadores multivaluados lineales, ¿no? Donde aparece ya el multivaluado. Es decir, el multivaluado no es trivial. Esta parte no es trivial. En el álgebra que se construye es la misma que operador, es decir, la suma de relaciones. Solamente se suman los rangos y es donde los dominios coinciden. El dominio de T más S, el dominio de T, intersección dominio de S, como ya se sabía. Multiplicación por escalar de un operador solamente se multiplican en la parte del rango, en la composición de relaciones lineales. Tiene esta estructura, es FK tal que FG está en T y GK está en S, ¿no? Entonces uno compone, ¿sí? Entra primero F, se va G y luego de G se va K, ¿no? Y tiene esta estructura. Y la inversa, recordando que en la teoría clásica teníamos restricciones, la inversa de un operador lineal existe si solo sí. El núcleo del operador es trivial, ¿no? Entonces teníamos esa restricción. En operadores multivaluados no se tiene esa restricción. Podemos agarrar la inversa simplemente pues invirtiendo los elementos, ¿no? El rango es el dominio es el rango, el kernel es el multivaluado y el multivaluado es el kernel, ¿no? Entonces, esta relación, cualquier relación lineal siempre es cerrable porque siempre podemos cerrar el espacio, ¿no? Y luego la notación estándar que hemos estado manejando es la suma directa, que es la suma de cada uno de los elementos y además tienen intersección solamente el elemento trivial. ¿Sí? Eso es la suma directa. Y la suma ortogonal, bueno, se comporta como la suma directa, pero tienen que ser estos espacios ortogonales, ¿no? Y recordando cuál es el producto interno de FG de dos elementos. ¿Sí? Es el producto interno de sus entradas, ¿sí? Más GK. Sí, con este producto interno, estos son ortogonales, ¿no? Entonces, se comporta como la suma directa y además son ortogonales, ¿no? Y tenemos suma ortogonal, también tenemos diferencia ortogonal. Es decir, si a T le quito S, le estoy quitando todos los elementos
que están en S, ajá, y son ortogonales a T. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es T menos S? Son todos los T que son ortogonales a S. ¿Sí? Ya habíamos definido también el adjunto. El adjunto para teoría clásica, recordando que tiene que estar el operador densamente definido, aquí no. Aquí solamente se agarra el adjunto y se define de manera natural que son los elementos HK en el espacio de Hilbert H más H, tal que para todo elemento FG se cumple el producto interno de manera cruzada. Es una manera fácil de ver esta definición porque solamente estoy agarrando todos los que HK que cumplen esta condición, es decir, H con G, el producto interno, es igual al producto de K con F. ¿No? Esta manera cruzada, ¿no? Y esto tiene que ser para todo F, ¿no? Entonces, cumplen las propiedades del adjunto. ¿Sí? El adjunto se puede ver como menos T inversa ortogonal. Y al verse de esta manera, automáticamente el adjunto es operador multivaluado cerrado. ¿Sí? Tomando el doble adjunto es cuando cierras el operador. Y bueno, puedes sacar o meter lo que es la inversa y el adjunto. Y también, aquí, ojo, si alfa es igual a 0, no se cumple esta relación, ¿no? Hay ejemplos triviales que me refiero al ejemplo trivial como el operador 0, ¿sí? Donde no se cumple. Entonces, contención lo que hace cambia la contención en adjuntos. Y esta propiedad es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que separa al espacio de Hilbert, ¿sí? En dos sumas ortogonales, ¿no? Entonces, también esta última propiedad implica que la cerradura del dominio es igual al multivalado del adjunto ortogonal, ¿no? Entonces, en principio, si el operador era densamente definido, que esto es H, entonces esto concernía que sería al mult T estrella ortogonal. Entonces, esto implicaría, como es el ortogonal de H, sería nada más 0, ¿no? El mult de T estrella es igual a 0, lo que concernía que T estrella, el adjunto de T, es un operador clásico lineal, o sea que no tiene parte multivaluada. Su parte multivaluada es trivial, ¿no? De aquí venía. ¿Sí? Entonces, entrando a teoría espectral de operadores multivaluados, consideramos la relación o el operador multivaluado acotado, que es un operador lineal acotado clásico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto en teoría clásica? Para todo FTF, ya viéndolo con su gráfica, entonces la norma de TF es menor o igual a C, la norma de FB, ¿no? Esto quiere decir acotado en clásico, ¿no? Lo mismo sucede con relaciones, ¿no? Existen varias definiciones de operadores multivaluados acotados, pero la que vamos a usar aquí es la estándar, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta ser siempre una relación acotada, siempre resulta ser un operador lineal acotado. Y sobre esta definición, pues definimos el conjunto cuasi regular, que es la parte que introduce a la teoría espectral. Conjunto cuasi regular de una relación T, que son todos los elementos en el plano complejo tal que T menos ZI inversa es acotada. ¿Bien? Y resulta ser que este conjunto es abierto y el índice de deficiencia sobre este conjunto, lo cual vamos a denotar por eta Z de T, Z que corresponde a los elementos del conjunto cuasi regular, ¿sí? Y T tiene el parámetro que estás calculando el índice de deficiencia, ¿sí? Muchos autores le llaman índice de deficiencia, otros le llaman índices de defecto, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar esta parte como la dimensión del kernel. La había mencionado anteriormente que esto era la dimensión del rango de T menos ZI ortogonal, ¿no? Pero es equivalente debido a la propiedad anterior que teníamos, esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta propiedad que se cumple, puedo agarrar el ortogonal y decir, bueno, lo puedo sacar al adjunto en la parte de adentro. Entonces, sacando el adjunto en la parte de adentro de aquí, llegamos a esta parte. Entonces, trabajaremos como lo menciona aquí porque es conocido el índice de eficiencia ya en teoría espectral de operadores para encontrar extensiones autoadjuntas. ¿Sí? Pero nada más lo que consideran es que es la dimensión del núcleo de T estrella menos Z barra I.
Y este índice permanece constante en componentes conexas sobre el conjunto cuasi irregular. Es decir, yo tengo una componente conexa aquí, aquí es un número constante, aquí es otro número constante, índice de eficiencia de Z0, aquí es constante, ¿no? Componentes conexas del conjunto cuasi irregular, este índice permanece constante. También vamos a utilizar esto. Y bueno, se define también el conjunto regular de una relación, donde ya este operador ya es un operador en BH, que es un operador lineal no multivaluado, es decir, su multivaluado es trivial, con dominio todo el espacio de Hilbert, ¿no? Si este conjunto cuasi irregular es abierto, está contenido en el cuasi irregular, sí. Y recordando que en el cuasi irregular son todos estos que sean acotados, y este conjunto regular, es decir, que no solamente sea acotado, sino que su dominio sea todo H. Y si la relación lineal no es cerrada, entonces este conjunto es vacío. Se puede mostrar que es vacío. Entonces, siempre toman, para encontrar el espectro, siempre toman el operador cerrado o la relación lineal cerrada. Y sobre este conjunto se define, bueno, el espectro como el complemento del regular, el núcleo espectral como el complemento del cuasi regular. Entonces, estos conjuntos automáticamente son cerrados por ser complementos de abiertos, ¿no? Tenemos el espectro puntual, donde son los elementos tal que el kernel de T-ZI es no trivial. El espectro puntual infinito, donde, bueno, ya saben que no es trivial, entonces, ¿qué dimensión tiene? Si es dimensión infinita, esta parte entonces es el espectro puntual infinito o no discreto. Y bueno, tenemos el espectro continuo, que es donde el rango T-ZI no es cerrado. Sí, también podemos definir el espectro esencial, que en teoría de operadores simétricos, lo que se hace el espectro esencial o teoría de operadores autoadjuntos, lo que hace el espectro esencial es que toman el espectro continuo y le unen el espectro puntual infinito. Ese es básicamente el espectro esencial. Y el espectro discreto es el espectro discreto de una relación. Es el espectro, o el núcleo espectral, perdón, quitándole el espectro esencial. Entonces se convierte automáticamente en espectro discreto. Lo podemos estar manejando. ¿Sí? Resulta ser que también cumple esta propiedad, que el espectro puntual unido al espectro continuo equivale a tomar el espectro o el núcleo espectral. En dimensión finita no tenemos esta parte. Esto desaparece. También esto desaparece. Pero ojo, dimensión finita podemos tener estas dos que no sean o no sean iguales, ¿eh? Hay en algunos casos que sí, pero no siempre. No siempre coinciden, aún en dimensión finita, ¿eh? Y teniendo teoría espectral es equivalente también, más bien es usual descomponer una relación y vamos a ver por qué es usual o por qué es útil descomponer una relación en su parte operador y parte multivaluada. Trabajando con teoría espectral es muy útil, ¿eh? Entonces, ¿cómo se descompone la relación? Una relación cerrada se descompone en un operador multivaluado. Se descompone en su parte operador y parte multivaluada. Parte pura multivaluada son los elementos 0G que están en la relación, ¿no? Entonces, esto es puramente multivaluado. Por eso se le dice la parte multivaluada. Y la parte operador es a la relación T le quitas la parte multivaluada. Y este, en efecto, es un operador lineal en el sentido clásico de que no tiene parte multivaluada. ¿Sí? Su parte multivaluada es trivial. Entonces, al descomponer esta y la relación que tiene con la teoría espectral es que el conjunto cuasi irregular está contenido en el conjunto cuasi irregular de su parte operador. Ajá. Y la igualdad, esta igualdad, estos dos son iguales, siempre que el dominio de T esté contenido en la parte multivaluada de T ortogonal. Entonces, esta propiedad es importante porque esta la cumple, vamos a ver que la cumplen las relaciones simétricas o los operadores multivaluados simétricos, ¿no? Sí. Entonces, más aún, si se cumple esta propiedad, podemos construir un espacio, ¿eh? Un espacio auxiliar. ¿Cuál es el espacio auxiliar? Bueno, como tenemos
Esto puede ser no trivial, entonces al tomar ortogonal nos llena todo el espacio H más H. Es decir, tenemos un subespacio, un subespacio. Y definimos esta relación. T de T es T intersectado con este espacio. Y este T de T pues cae dentro de este espacio de Hilbert, que se vuelve a hacer un subespacio de Hilbert con el producto interno heredado. Sí, porque son como el molde T ortogonal cerrado, la suma consigo mismo es cerrado y vuelve a ser un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, aquí podemos trabajar en este espacio de Hilbert. Y cuando tenemos esta condición resulta ser que este T restringido a este espacio de Hilbert coincide con la parte operador de la relación, ¿no? Entonces, si trabajamos en este espacio, en realidad estamos trabajando con un operador clásico, en la teoría clásica de operadores, es decir, estamos reduciendo un espacio, nos estamos restringiendo un espacio más bien, para trabajar la relación, y la identificamos como un operador lineal clásico, ¿no? Sin parte multivaluada. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta ser que los espectros, pues, satisfacen las mismas propiedades, es decir, el núcleo espectral coincide con el núcleo espectral de la parte operador en este espacio pequeño. Al igual que el espectro puntual, el espectro continuo, se puede demostrar también con el espectro esencial, eh, el espectro puntual de dimensión infinita, donde el kernel tiene dimensión infinita. ¿Sí? Y también el espectro esencial, hay otros tipos de espectro que se llama el espectro de Kromer, me parece que es la unión de los espectros con perturbaciones compactas, ¿no? Sí, es un tema un poco aparte. Sí, pero resulta ser, si yo tengo una relación que cumple vamos a quedarnos con esto, tengo una relación que cumple esta propiedad, entonces las propiedades espectrales son las mismas que su parte operador en este espacio pequeño. Entonces, restringir el espacio, ganamos mucho. ¿Por qué? Porque nos restringimos a algo que ya, digamos que está estudiado más, ¿no? Entonces, ya con esto vamos a introducirnos a relaciones simétricas. ¿Qué es una relación simétrica? Bueno, ya sabemos qué es el adjunto, qué es la cerradura de una relación, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es una relación simétrica. Simplemente vamos a definir como una relación simétrica aquella relación que está contenida en su adjunto. Esto es simétrico. Y autoadjunto sí coincide con su adjunto, ¿no? Tenemos una caracterización de relaciones simétricas, ¿sí? A es simétrica si su forma cuadrática es real, es decir, el producto interno de los elementos en su forma cuadrática es un número real. Y equivale también para cada par de elementos, se cumple el producto interno de manera cruzada, ¿no? FK es igual a G con H. Generalmente esta definición es la que se da en la teoría clásica de operadores para definir operadores simétricos, operadores hermitianos, son equivalentes. Y habíamos visto que en el caso, si estamos trabajando, recordando aquí el espacio de Hilbert, estamos trabajando con el campo de los complejos. Sí, si trabaja con el campo de los reales, esta definición no se satisface, o sea, truena la simetría del operador, ¿no? Entonces, es muy importante en qué campo estamos trabajando. Pero aquí tiene esas equivalencias porque estamos trabajando en el campo de los complejos. Y me gusta la última caracterización porque ya es referente al núcleo espectral. ¿Sí? Una relación es simétrica si su núcleo espectral está contenido en los reales. Bueno, esto significa también que el conjunto cuasi regular está contenido en los complejos, quitándole los reales, ¿no? Porque recordando que es complemento uno del otro, ¿no? Son más complementos. Toman complementos y aquí cambia la contención, ¿no? Entonces resulta ser que es simétrica. Aquí, perdón. Es simétrica si el núcleo espectral o el conjunto cuasi regular cumplen esta propiedad. Y además, como estamos trabajando aquí resulta ser que es acotada, sí, esta parte es acotada, sí, pero no es cualquier cota, sino es la cota de 1 sobre el valor absoluto de la parte imaginaria de z, ¿no? Y esto es para todo z, ¿sí? Porque estamos trabajando aquí. Bueno, como estamos trabajando en conjunto cuasi regular y el índice es constante en componentes conexas, aquí tenemos dos componentes conexas, ¿no? Y la parte superior, la componente conexa de C+, y la parte inferior, ¿no? También son como componentes conexas. Resulta ser que son componentes conexas. Cualquier número tomado aquí, el índice de eficiencia es constante. Por eso se toman
ya de manera particular estos índices de deficiencia en la parte de relaciones simétricas. Entonces lo volvemos como a redefinir. Aquí sería eta z y aquí z, ¿no? Sí, pero como es constante vas a tomar nada más i y menos i, ¿no? En las entradas. Entonces, como nada más tenemos i menos i, lo podemos definir de esta manera, debido a los componentes conexas, como la dimensión del kernel de adjunto de más i cuando estamos tomando la componente conexa de la parte superior y menos i cuando estamos tomando la componente conexa de la parte inferior. Entonces vamos a tomarnos esta parte en relaciones simétricas, dos componentes conexas. Ajá. El plano superior y en el plano inferior, ¿no? Semiplano inferior, ¿no? Tenemos índice de deficiencia, entonces. Y tenemos también una caracterización para relaciones autoadjuntas. ¿Cuál es esta? Si tengo una relación simétrica, entonces es autoadjunta si solo si estos índices de eficiencia son 0, 0, los dos. Y esto equivale a sí solo si el espectro está contenido en el eje real. Teníamos para relaciones el núcleo espectral, recordando que el núcleo espectral está contenido en el espectro. Entonces, esto no implica automáticamente que este está contenido en el eje real. Pero si es autoadjunta, entonces se cumple. Y viceversa, si se cumple, entonces es autoadjunta. Tenemos la caracterización espectral, ¿no? Por eso me gusta esta parte en la última, porque ya da una caracterización para tomar propiedades espectrales, ¿no? Resulta ser que las relaciones simétricas pues cumplen la propiedad de que el dominio de A está contenido en el ortogonal de la parte multivaluada de A. Sí, quiere decir que nos podemos restringir, como hemos visto, nos podemos restringir a un espacio más pequeño y trabajar con su parte operador. Y es lo que nos muestra esta tablita. Entonces, como cumple esta caracterización, esta caracterización, de que el dominio esté contenido en el ortogonal del multivaluado de A, entonces, relación simétrica equivale a tomar en el espacio pequeño que estamos trabajando en el H más H, y aquí estamos trabajando en el mul de A ortogonal suma consigo mismo. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos H más H, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación A y nos restringimos y tenemos A. ¿Sí? Es decir, tomar la parte operador y restringir al espacio más pequeño. Entonces, si es simétrica, automáticamente es un operador simétrico. Si es autoadjunta, entonces es un operador autoadjunto en el espacio más pequeño. Extensiones simétricas corresponden a extensiones simétricas de la parte operador. Y extensiones autoadjuntas, bueno, corresponden a extensiones autoadjuntas de la parte operador, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. Aunque estamos reduciendo, estamos simplificando la relación, o sea, quitando la parte multivaluada y nada más tomando la parte operador en espacio más pequeño, estos sí pueden ser relaciones en el espacio más pequeño, porque le estamos quitando la parte multivaluada a A, no le estamos quitando la parte multivaluada a la extensión autoadjunta o a la extensión simétrica. Hay que tener cuidado ahí. Pero más aún, los espectros ya coinciden con los espectros de la parte operadora en el espacio pequeño. Entonces, si uno quisiera calcular el espectro, y esto lo vamos a hacer en la parte de aplicación, el problema de momentos, si uno quisiera calcular el espectro de A, entonces basta restringirnos la relación a la parte operador en el espacio pequeño y ahora sí, ahí calcular su espectro. Y esos dos coinciden. Entonces, como cumplen esta, podemos restringirnos y de ahí estudiar extensiones autoadjuntas, ¿no? Que también es el propósito de esta charla, ¿no? A ver, ¿qué extensiones puedes tú estudiar? Entonces, una parte de teoría de extensión, les digo, no nos vamos a centrar en teorías de extensión de von Neumann. Se puede estudiar, sí, se puede estudiar para operadores multivaluados simétricos. Pero vamos a verlo como parte de perturbación de dimensión 1. Ahorita van a ver en qué sentido. Tenemos a una relación autoadjunta y vamos a considerar un elemento en la cerradura de su dominio. ¿Sí? Relación autoadjunta, es decir, bueno, consideremos esta relación, ¿no? Y cualquier elemento phi. Resulta ser, si yo restringo esta relación autoadjunta en el dominio, quitándole ese elemento, esta nueva relación resulta ser simétrica. Porque cumple la forma
Van a decir, ¿cómo sabes que está contenido en su adjunto si no sabes cuál es su adjunto? Sí, pero tenemos una equivalencia, ¿no? Entonces, cualquier elemento FG aquí en S cumple que F, G es real. ¿Por qué? Porque está contenida aquí. Y si es real, entonces automáticamente te dice que S es simétrica. ¿Sí? Por eso uno sabe que entonces es simétrica. Además es cerrada. ¿Por qué? Porque como la relación es autoadjunta, entonces es cerrada y nada más le estamos quitando un elemento. Ujú. Y al quitar un elemento, sigue siendo cerrada. Pero más aún, los índices son 1, 1. Estos tienen índices. Y lo vamos a hacer con la notación que teníamos. Estos eta, perdón, aquí. Ahí está. Estos eta más menos de A son 0, 0, porque teníamos la equivalencia de ser autoadjunto, ¿no? Resulta ser, si yo restringo un elemento, me da índices de S 1, 1. Ambos. Y lo chistoso de esto que se puede extender a caso de dimensión finita. Si yo quito dos elementos linealmente independientes, los índices son 2, 2. Si quito tres elementos, los índices 3, 3, etcétera. ¿Eh? Pero aquí nos vamos a centrar nada más en con restringir a un elemento. Entonces, de métrica cerrada con índices 1, 1. ¿Por qué lo pongo en azul aquí? Porque vamos a trabajar con estas propiedades. Son 4 propiedades las que vamos a trabajar, pero todavía no menciono la cuarta. Nada más nos quedamos primeramente con 3. Simétrica cerrada e índices 1, 1. Además, el adjunto viene dado por esta parte, miren. El adjunto es la suma directa de A con el generado de 0 phi. ¿Sí? Esta segunda parte es puramente multivaluada, aunque esto puede ser multivaluado o puede ser no multivaluado, pero esta parte sí. Entonces resulta ser que el adjunto siempre es una relación multivaluada, un operador multivaluado. ¿Mm? Entonces podemos caracterizar el adjunto nada más haciendo esta analogía, pero también podemos caracterizar sus extensiones. Las extensiones autoadjuntas de S, bueno, ya sabemos que A es una extensión autoadjunta porque lo estamos tomando en principio autoadjunta, ¿no? Pero podemos caracterizar todas sus extensiones de la siguiente manera. Son perturbaciones de A. Ahí las extensiones. ¿Dónde están perturbados? En el rango. ¿Sí? Son perturbaciones de rango 1. Donde esta perturbación concierne a tau, tau es un escalar, R, inclusive ahorita por qué se identifica con este infinito. ¿Sí? Todas estas extensiones están parametrizadas por los reales y sumándole un elemento en el cual se le pone infinito. Es un punto. Son perturbaciones de rango 1. Cuando tau es igual a 0, esto desaparece y tenemos, pues, A0 equivale a, que es la extensión. Pero caracterizamos todas sus extensiones de esta manera. Y existe otra extensión a infinito en el cual está dado por S, suma directa, el span. ¿Sí? Entonces, en principio, bueno, si tú trabajas con un operador clásico, es decir, con parte multivaluado, y restringes, tenemos un operador no densamente definido. ¿Sí? El adjunto resulta ser, aunque esto es operador lineal, no multivaluado, resulta ser que el adjunto sí es multivaluado por esta parte que tiene, ¿no? ¿Mm? Uno puede ver que los ATAO son operadores lineales no multivaluados, pero inclusive este sí es multivaluado siempre por esta parte. ¿Mm? Son fórmulas, digamos, siempre que uno restringe, se tiene un operador simétrico cerrado con índices 1, 1 y puede caracterizar todas sus extensiones autoadjuntas. Y uno se preguntaría, bueno, es que aquí estás haciendo algo que, digamos, casi no se cumple, ¿no? Tú estás restringiendo un autoadjunto y estás caracterizando sus extensiones. ¿Qué pasa si tú tienes algo al revés? Es decir, que si tienes una relación simétrica cerrada con índices 1, 1, un operador, digamos. Ya no te vas en operadores multivaluados. Un operador con parte multivaluada 0. Simétrico cerrado con índices 1, 1. En este caso también se cumple. ¿Eh? Si yo tengo un operador, y nuevamente aquí resalto con letras azules, simétrico cerrado, no densamente definido aquí, ojo, no densamente definido, e índices 1, 1. Si tengo estos tres, entonces resulta ser que existe una extensión autoadjunta que es un operador, tal que el adjunto viene caracterizado, digamos, de la misma manera, donde ahora phi es el dominio de A, quitando el dominio de C.
2, bueno, si le quito esta parte, como esa extensión autoadjunta, que es operador, entonces esta extensión autoadjunta está densamente definida, ¿no? Entonces, esto implicaría que el codominio de S ujú, es uno que esto pertenece a la dimensión de la parte multivalada, ¿no? También de esa estrella. Y además, esta S se puede ver como, vamos a barrar aquí todo esto. Esta S se puede ver como a esta extensión que existe como restringido al dominio de A, quitándole este elemento. Entonces, ya tengo esta identificación, corresponde a la misma que hice anteriormente y por ende las extensiones son equivalentes. ¿Sí? Es decir, son por perturbaciones, todas extensiones autoadjuntas son perturbaciones de esta extensión autoadjunta que es operador y tiene una extensión que es operador, ¿no? Digo que no es operador lineal clásico, sino es un operador multivaluado que viene dado por S, suma directa, el span de 0 phi. Recordando que es phi, ¿no? Es esta parte. Y esto, aunque partimos de un operador simétrico cerrado, y aquí, ojo, no densamente definido, siempre tiene extensiones autoadjuntas con parte multivaluada no trivial. Esta acá. Bueno, esta parte de que la codimensión o la dimensión de multitud la parte multivaluada de esa estrella fue primero demostrada por Kaltenbach y Worach en el 99. Y esto para el operador de multiplicación en espacios de Debranch. Entonces, vamos a quedarnos con estas propiedades. Una relación simétrica, cerrada, regular. Aquí en el sentido regular, es decir, que todo el núcleo espectral de S coincide con todo el plano complejo. Es decir, que perdón, conjunto cuasi irregular coincide con el plano complejo. Es decir, el núcleo espectral, perdón, aquí, de S es vacío. ¿Mm? Tomando complementos, ¿no? En ese sentido regular. Y además que tiene índices 1, 1, cada extensión o cada operador que cumple estas 4 propiedades, que sea simétrico, cerrado, regular y con índices 1, 1, resulta ser que si yo agarro una extensión autoadjunta, pues ya sabemos cómo construir esas extensiones, ¿no? Ya vimos que son perturbaciones de una sola extensión, perturbaciones de rango 1. ¿Sí? Entonces, las extensiones autoadjuntas cumplen las siguientes propiedades. El espectro de cada extensión consiste de autovalores aislados de multiplicidad 1. En cada extensión es autovalores aislados de multiplicidad 1. Y cada número real pertenece a bueno, es un autovalor de una y una sola extensión. No pueden intersectarse los espectros, es lo que quiere decir. Si agarro un punto en la recta real, este es un autovalor de alguna extensión que tiene S. Además, los espectros de A tau se intercalan a pares. Es decir, yo tengo dos autovalores aquí, lambda 1 y lambda 2, donde estos lambda 1 y lambda 2 son autovalores, porque no solamente coinciden en autovalores aislados de multiplicidad 1, distintos, ¿no? Vamos a tomarlos distintos. Lambda 1 y lambda 2 en el espectro de A tau, 0, digamos. Entonces existe un lambda 3 en el espectro de A tau otro, digamos A tau 1, ¿sí? Donde está aquí adentro, lambda 3. Esos se intercalan a pares. De dos autovalores existe otro de otra extensión que cae dentro. Y otra cosa aquí importante es que esta S que cumple estas 4 propiedades simétricas, cerrada, regular e índices 1, 1, es unitariamente equivalente al operador de multiplicación en un espacio de Debranch. Y se construye un modelo funcional en el cual manda funciones enteras en este. Y esto fue expuesto por W. Martin en el artículo Representación de operadores simples con índices de eficiencia 1, 1 en espacios de French. Sí, entonces, uno parte, si tenemos un operador que cumple estas propiedades, entonces se puede ir al operador de multiplicación, donde el operador de multiplicación es una matriz de Jacobi con índices 1, 1, y ahí puede calcular todas las extensiones. Pero lo importante es que cumple todas las extensiones, estas propiedades espectrales, ¿no?
Entonces, ya teniendo esta parte, ya nos vamos en la parte ya final de la charla, que es el problema de aumentos de Hamburger trucado, una aplicación, digamos, a los operadores multivaluados simétricos. Recordando que el problema de aumentos de Hamburger, en dimensión finita, digo, en dimensión infinita, es que dado una sucesión aquí infinita, podemos quitar esta parte de 0 a infinito o j en los naturales unión 0. Pueden usar la notación, muchos lo utilizan así. Siempre podemos agarrar ese 0, el primero, como el elemento 1. Lo podemos normalizar, ¿no? A todos los elementos se pueden normalizar. Si es distinto de 1, pues lo dividimos a todos entre S0 y automáticamente tenemos el nuevo S0 igual a 1, ¿no? Si tenemos S0 igual a 0, pues lo quitamos porque no tiene mucho sentido agarrar como el primer elemento 0, si no te va a aportar mucho. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que S0 es 1, ¿no? Lo que te dice el problema clásico, bueno, existe una medida sobre los reales tal que estos momentos los puedes ver como la integral de lambda j con respecto a esta medida, es decir, la distribución de la medida corresponden a los momentos. Y bueno, esto en dimensión infinita se ve así, ¿no? Dimensión finita, el que vamos a ver en esto es en dimensión 2n. Tengo una sucesión de momentos de j igual a 0 a 2n contenido en los reales. Igual es 0 igual a 1. Y aquí es saber si existe una medida mu, una medida real, tal que los momentos son la distribución de la medida. Coincide con la distribución de la medida. Resulta ser que este problema tiene solución, o sea, la existencia de la medida, en el caso de los momentos, estos momentos sean definidos positivos. Es decir, que su matriz de Hankel es una matriz positiva, ¿no? Que esta matriz de Hankel está íntimamente conectada con las matrices de Toeplitz, ¿sí? Después puede haber un modelo para conectar esas dos matrices. Pero aquí es que sea a los momentos definidos positivos, es decir, que su matriz de Hankel es una matriz positiva. O que cumplen esta condición. Los SJ multiplicados por los alfa conjugado L con alfa K es positivo, ¿no? Y esto es para elementos no trivial. Que tengan algún elemento distinto de cero, estas sucesiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver que esto aquí veremos que mu es única. Aquí tuve un error, ¿no? Porque es una sucesión. No, así está bien. Es una sucesión de j igual a 0 hasta n. Vamos a ver que esta mu es única o no es única, que resuelve. Ya sabemos que tiene solución, sí, siempre y cuando los momentos sean definidos positivos. Entonces, para resolver este problema, para ver la existencia de la medida si es única o no, lo que vamos a introducirnos al espacio de Hilbert que consiste a los polinomios de grado menor o igual a n. Con un producto interno. ¿Qué producto interno? Pues el producto interno de aquí lo podemos ver con el producto interno usual, donde esta es la matriz de Hankel, ¿no? Ya suponemos que esta es positiva definida. Y bueno, este producto interno está bien definido porque estamos suponiendo que la matriz de Hankel es definida positiva. Entonces vamos a agarrar este producto interno que se ve de esta manera, ¿no? Donde T, Ft y Fg son, pues, combinaciones lineales de las potencias de T. Son polinomios. De grado menor o igual a n, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero aquí, fíjense, ¿por qué se agarra este producto interno? Porque si ustedes ven, aquí agarro TJ y TK. En esto sería la suma de SJ más K. De hecho, no sería SJ más K. Nada más sería SJ. No es la suma de SJ más K. Nada más coincidiría con SJ más K. ¿Sí? Porque estamos agarrando los coeficientes, todos son ceros, excepto cuando alfa es igual a J y beta es igual a K. En este producto interno, entonces todo desaparece, nada más me sobrevive aquí el 1 en la entrada J y el 1 en la entrada K y nada más me sobrevive SJK. Es decir, puedo aquí recuperar los momentos nada más utilizando las potencias de TJ y con TK. Bueno, aquí vamos a considerar bases ortonormales. Estamos trabajando en espacios de Hilbert de dimensión finita, entonces podemos considerar, ¿no? Y vamos también a considerar el operador de multiplicación, es decir, que a cada polinomio lo puedo multiplicar por t.
Si este es el operador de multiplicación, resulta ser que el dominio de este operador de multiplicación no es todo el espacio de Hilbert-CN. Ahí le falta el último elemento. Y entonces es un operador no densamente definido. No llena todo el espacio, ¿no? Esto lo habíamos analizado en una aplicación en la sesión anterior. Pero lo que aquí arroja es que este operador de multiplicación es simétrico, es regular, es decir, que su espectro es vacío, o el núcleo espectral coincide con todo el plano complejo, y tiene índices 1, 1. Y cumple las 4 propiedades, ¿no? Que es simétrico, cerrado, regular y con índices 1, 1. ¿Sí? Entonces, automáticamente sus extensiones van a cumplir toda la caracterización espectral que mostramos anteriormente, ¿no? Y además existen AJ y AJ reales y BJ positivos, tal que este operador satisface esta recurrencia. Esta forma de recurrencia de la base ortonormal, ¿no? Entonces, como cumple esta recurrencia, podemos identificar a J en esta matriz, en esta representación matricial, con respecto a esta base, dada por una matriz tridiagonal. Sí, donde están acomodados los elementos, los positivos están en las diagonales que no son la principal y los elementos AJ reales están en la diagonal principal, ¿no? Además, no tiene aquí elementos, le pongo estrellita, ¿por qué? Porque no está definido en la última parte. Por eso los pongo así. Entonces, está definido en CN-1, digamos. Y por eso les pone esa estrellita, ¿no? Entonces, no es autoadjunta, no es autoadjunta la matriz. ¿Sí? Y estamos en un espacio de dimensión finita, aunque algunos se aseguran, toda matriz simétrica de dimensión finita es autoadjunta. No, en este caso no sucede así. Esta matriz no es autoadjunta, es simétrica. Sí, pero no autoadjunta. Porque, ¿qué truena? Porque el dominio no es todo el espacio de los polinomios. Le falta el último elemento. Ahí es donde truena toda la cosa aquí. ¿Sí? Pero sus extensiones autoadjuntas son parametrizadas. Ya las vimos, las caracterizamos anteriormente. Sí, son perturbaciones de rango 1. En realidad tiene esta representación matricial. Estas sí son autoadjuntas. J0 equivale con la existencia del teorema que habíamos mencionado, el resultado, ¿no? Que existe una extensión autoadjunta que es operador, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas sus extensiones autoadjuntas son perturbaciones de la primera, ¿no? Y aquí vienen, son perturbaciones, ¿no? Además, la extensión autoadjunta que no es operador, digamos que su parte multivalada no es trivial, viene dado por esta parte, ¿no? Donde Z, aquí Z es el span déjenme ponerlo así, el span de 0 y el último elemento de la base. Este Z. Entonces, si introducimos aquí el Z, dado de esta manera, esta es un operador multivaluado en dimensión finita, inclusive en dimensión finita, ¿no? Y el adjunto, porque no es densamente definido el operador de multiplicación, el adjunto viene dado por J0, la extensión J0, más Z, ¿no? Este es J, este es el operador de multiplicación. Y esta es la extensión que corresponde a J0, ¿no? Entonces resulta ser que estos son operadores multivaluados en dimensión finita, donde Z, bueno, ya repetimos, que es el span de 0 y el último elemento, ¿no? Más aún, como ya caracterizamos, recuerden, los espectros consisten en autovalores aislados de multiplicidad 1. Pues sí, estamos en dimensión finita, ¿no? Pero además, cada número corresponde a un valor, un autovalor de alguna extensión, y se intercalan a pares. Aquí quiero mostrar cómo se intercalan a pares, ¿no? ¿Qué representa esta gráfica? Bueno, el parámetro tau aquí viene, y corresponde al espectro de la extensión autoadjunta, ¿no? Por ejemplo, esta línea morada corresponde al espectro de J tau. Y esta línea, digamos, media naranja o roja, no sé cómo se vea, corresponde al espectro de J, perdón, aquí es J tau 0 y aquí es J tau normal, ¿no? Entonces, si yo trazo aquí otra, tenemos el espectro de otra extensión. Si yo trazo aquí otra, tenemos el espectro de otra extensión, ¿no? Todas estas intersecciones corresponden al espectro. Tenemos espectro discreto, ¿sí? Pero lo quiero mostrar aquí, bueno, tengo esta y esta parte, ¿no? Entonces tenemos dos autovalores. ¿Y cómo se ve que se intercalan? Es decir, bueno, aquí existe otro que pertenece aquí. Y en realidad aquí coincidiría, ¿no?
Este sería el espectro, el autovalor alfa y beta de J tau 0. Y está el espectro lambda, lambda de J tau aquí adentro. Eso quiere decir que se intercalan a pares, ¿no? Entonces tenemos toda esta caracterización espectral y esto lo podemos hacer con operadores, la teoría de operadores multivaluados. Pero no acaba aquí el problema de momentos. ¿Sí? Queremos darles cuál es la solución, si es solución única o infinitas soluciones. Bueno, ya está, como ya tuvimos muchas extensiones, infinitas extensiones, inclusive más aún no infinitas. Si tenemos todas estas infinitas, e infinitas más uno, porque esta también es extensión o toda junta, ¿no? ¿Sí? Entonces, debido al teorema espectral, podemos identificar J tau, la extensión autoadjunta, como la integral de lambda con respecto a su medida espectral, ¿no? Donde la medida espectral viene dada en construcción, esto lo pueden buscar en cualquier libro de teoría espectral de operadores, que básicamente suma las proyecciones de los autovectores, sobre toda medida de Borel. Conjunto de Borel, ¿no? Sí, aquí medio Borel es distinto. Conjunto de Borel, perdón, corrijo ahí. Sobre todo conjunto en la cima álgebra de Borel. Sí, en los reales, sobre los reales, ¿no? Entonces, uno se va, intersecta estos conjuntos, agarra aquí un conjunto sobre la cima álgebra de Borel, y hace esta aplicación. Y resulta, bueno, aquí en la aplicación sobre este conjunto te va a proyectar los autovectores que intersectan con los correspondientes autovalores, ¿no? En los conjuntos. Y con esta medida espectral podemos construir la representación del operador autoadjunto J tau, que es extensión del operador de multiplicación, como una integral sobre los reales, ¿no? Es una integral, digamos, discreta, porque recordando esto es discreto, entonces, pero lo podemos representar de esta manera, ¿no? Y bueno, vamos a considerar la medida mu tau, que es la medida espectral, pero con respecto al primer elemento de la base, que es el elemento 1, es el polinomio de grado 0, que este a la 0 es 1, ¿no? Entonces, agarramos este producto interno y entonces consideramos la medida espectral. Resulta ser que esta es una medida y es una medida de probabilidad, porque si agarro aquí el conjunto R, resulta ser que esta es la identidad, y es la identidad. Entonces, esto mu, tau, y esto tau es el tau fijo, ¿eh? Sobre los reales resulta ser que es el producto de 1 con 1, que esto les da ese 0 y por eso agarramos ese 0 igual a 1, ¿no? Entonces, una medida espectral. Más aún, fíjense, SJK corresponde a J tau. Este J es el operador de multiplicación. Todavía no estoy agarrando ahí extensiones, ¿eh? Y estoy elevando J tau, ¿por qué? Porque a J al 1, J lo manda al T. Y luego si le agarro cuadrada, aquí el J lo manda a T cuadrada, ¿no? Si agarro cúbica, al J cúbica de 1 lo manda al T cúbica, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vimos que ese J en realidad son las potencias de J con K, perdón, aquí. Son las potencias de T con J, producto interno T con K. Pero este es el operador de multiplicación aplicado al primer elemento, ¿no? Resulta ser que estas están en el dominio de J, entonces están en el dominio de las extensiones. Esto es el producto interno de J tau, para cualquier tau, en potencia J del 1 y J tau de K en potencia 1, ¿no? Entonces, como es autoadjunto, puedo pasarlo del otro lado y me queda esta parte, ¿no? Y eso es para todo tau. Y bueno, como lo paso de esta parte, pues lo hago en representación de medida espectral, agarro el teorema espectral esta parte, y se ve de esta manera. ¿Qué recupero aquí? Bueno, tengo la distribución de las medidas y corresponden a los momentos, ¿no? Lo que queríamos. Entonces, resulta ser que el problema de momentos de Hamburger truncado tiene infinitas soluciones y están parametrizadas estas soluciones por tau, por la recta real y además un punto, que esta corresponde a la extensión multivaluada, en el caso de dimensión finita, ¿no? ¿Cuáles son? Pues SJ son la distribución de las medidas mu tau, ¿no? Donde los mu tau son estas partes, ¿no? Ya las construimos. ¿Sí? Y estas son las soluciones del problema de momentos que corresponden a las medidas de las extensiones autoadjuntas del operador de multiplicación.
Ajá. Inclusive corresponde a la distribución de la medida de la relación o del operador multievaluado, ¿sí? Mu tau infinito, ¿no? Donde esta del mu infinito corresponde a la que está parametrizada con j tau, ¿no? Que es j suma directa de los elementos 0 e n. Sí, creo que así lo habíamos puesto, ¿no? ¿Por qué es 2n-1? Recordando que como es relación lineal, operador lineal multivaluado, nos restringimos a un espacio más pequeño. Ajá, lo que hacíamos en el modelo, restringimos a un espacio más pequeño para trabajar ahí el espectro, ¿no? Sí, por eso es 2n-1 aparece aquí. ¿Sí? Pero entonces los primeros, digamos, SJ hasta Sn-1 corresponde a la distribución de la medida que no es un operador clásico, sino es un operador multivaluado. Y toda esta solución del problema de Hamburger truncado, le podemos dar solución a la teoría de operadores simétricos multivaluados, que en teoría clásica teníamos ahí ciertas limitantes, ¿no? Entonces, hemos dado solución al problema de momentos, hemos visto los operadores simétricos multievaluados, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos esta charla, esperando que sea de provecho y que si quieren contactarme, pues les dejo mi correo aquí. Está en la parte de abajo, mi correo. Ahí pueden mandar preguntas sobre esta charla. Nuevamente reitero la disculpa por no dar la charla en vivo, pero bueno, agradezco. Si quieren contactarme, con gusto los recibo, ¿no? También pueden visitar la página icangas.com, donde viene toda la información de los seminarios, ¿no? También ahí viene la liga para el canal de posgrado, donde pueden ver las charlas que se están dando, las anteriores, las que se van a dar también. Y en esta página de Icangas viene toda la relación del seminario de análisis, ¿no?